En diciembre de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 años, y su hermano Iván, de 6, acudieron a la casa de un vecino que les había prometido un almuerzo. Pero cuando pasaron por la estación central de Niterói, los dos fueron abordados por un joven. Este les ofreció dinero a cambio de que lo acompañaran a encender unas velas en la playa. Los chicos, provenientes de una familia humilde, aceptaron sin sospechar que quien los llevaba de la mano los guiaba al peor de los infiernos. Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori. Memento Mori oficial. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. A principios de los 90, una ola de delincuencia invadió Río de Janeiro, especialmente en las favelas, en donde muchos de los pequeños que viven en ellas se ganan la vida en las calles, las cuales hasta el día de hoy se consideran entre las más peligrosas del mundo. Debido a esto, no era extraño escuchar de desapariciones u homicidios de chicos, pero como no había un banco de datos centralizado, era difícil reconocer si se trataban de asesinatos en serie. Sin embargo, el 12 de diciembre de 1991, unos transeúntes alertaron a la policía del hallazgo de un cuerpo en las tuberías de la zona de pescadores, entre Niterói y Manila. Dicho cuerpo medía aproximadamente 1,50 m de estatura, era de cabellos castaños, escuálido y tenía las manos dentro del pantalón. Estaba mojado debido a que las tuberías se encontraban a escasos metros del agua, por lo que la primera hipótesis fue que debió tragar agua salada mientras dormía y por esa razón murió. Pero al momento de inspeccionar el cuerpo con detenimiento, notaron que tenía un bolo fecal en el pantalón, cosa que les llamó la atención, pues no parecía tener sentido encontrar aquello en alguien que supuestamente se había ahogado. Así que de inmediato enviaron el cuerpo con el médico forense para determinar las causas de la muerte. La autopsia reveló que el chico había sido agredido y golpeado hasta morir. Durante la agresión, el esfínter fue lacerado de tal manera que le provocaron la defecación que los investigadores hallaron en su pantalón. Mientras tanto, cerca del lugar, Celia de Abreu buscaba a sus dos hijos desaparecidos, Iván y Altair. La madre no había reportado la desaparición porque era habitual que se ausentaran de casa durante horas para dedicarse a vender todo tipo de cosas. Además, como andaban juntos, ella no se alarmaba, pues se cuidaban mutuamente. No obstante, ya llevaban 3 días sin regresar. Al cuarto día, Altair regresó a su casa. Tenía la camisa ensangrentada y una herida en la cabeza. Su madre le preguntó por su hermano Iván, pero Altair se negó a decir una sola palabra. El 15 de diciembre de 1991, los investigadores encontraron otro cadáver en las calles de Río de Janeiro. Las evidencias demostraron que este había corrido con la misma suerte que el cuerpo encontrado en la zona de pescadores de Niterói, pero tampoco tenían datos de quién era o si su familia había reportado su desaparición. Un sábado llegó a la comisaría un comerciante acompañado de una mujer y su hijo. Los tres deseaban denunciar una desaparición. La mujer era Celia de Abreu y el chico era Altair. Uno de los investigadores notó que Altair tenía ojos claros, al igual que los del cadáver que recientemente habían encontrado. Entonces, al intercambiar información, los investigadores y Celia descubrieron que aquel cadáver pertenecía a Iván de Abreu, el hermano perdido de Altair. La madre y su hijo comenzaron a llorar, pero en ese momento, el chico por fin se dispuso a hablar de lo que le había pasado a él y a su hermano. Contó que estaban en la estación de autobús de Niterói, cuando pasó un muchacho y les ofreció dinero para que lo acompañaran a encender velas cerca de la playa. Ellos aceptaron. Los tres tomaron un autobús y bajaron en una playa desierta. En ese momento, el muchacho intentó besar a Altair, el cual huyó asustado, pero fue capturado nuevamente y cayó al suelo aturdido. Mientras seguía en el suelo, Altair presenció el abuso hacia su hermano Iván, así como su estrangulamiento. En su afán de tranquilizarlo, el muchacho desconocido le dijo que Iván solo estaba durmiendo, que no había muerto, pero él sabía que no era así. Posteriormente, Altair también sufrió el abuso, pero el desconocido le perdonó la vida porque le dijo que lo encontraba diferente y muy bello. Incluso lo invitó a que se quedara con él y lo llevó a su trabajo. Altair narró que aquel muchacho trabajaba repartiendo volantes por el centro de Río de Janeiro.
así que asustado y sin escapatoria, lo acompañó a entregar volantes en la zona de Copacabana. Sin embargo, en cierto momento su captor se distrajo, así que Altair aprovechó el descuido y escapó para al fin regresar a su casa. Afortunadamente para los investigadores, Altair recordaba muy bien cómo llegar al lugar donde laboraba su captor, así que los condujo hasta él y ellos lo detuvieron de inmediato. El detenido fue identificado como Marcelo Costa de Andrade, de 24 años de edad. Marcelo Costa de Andrade nació el 2 de enero de 1967 en Río de Janeiro. Durante su infancia, su abuelo, su madre y su padrastro lo golpeaban con regularidad. Cuando tenía 10 años fue abusado sexualmente, lo que lo marcaría de por vida. A los 14 años comenzó a prostituirse para ganar algo de dinero y poder vivir. Fue enviado a un reformatorio por esto, pero más tarde se escapó. A los 16 comenzó una relación con un hombre mayor y a los 17 trató de violar a su propio hermano de 10. Cuando cumplió 23 años, terminó la relación con su pareja y se trasladó de nuevo con su madre y hermanos, quienes increíblemente lo volvieron a aceptar. Encontró trabajo distribuyendo volantes en una tienda de Copacabana y comenzó a asistir a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Durante el interrogatorio, Andrade confesó la muerte de Iván y también confirmó que tuvo relaciones con Altair. Lo contaba sin remordimiento alguno, sin lágrimas ni vergüenza. Los investigadores lo describieron como un joven con mirada extraña y una sonrisa permanente y perturbadora. Cuando los detectives le preguntaron por qué le había hecho esas cosas a los hermanos de Abreu, él no habló de tener un deseo sexual, sino de amor. Dijo que le parecían bellos y confesó que había dejado vivo a Altair porque se enamoró de él. Cuando interrogaron a Sonia Javier Costa, la madre de Marcelo, le preguntaron si su hijo era violento, a lo que ella respondió que no, que se llevaba bien con todos y que era muy cariñoso con los chicos que conocía, que les hacía fiestas, pasteles y regalos, pero que nunca sospechó nada. La policía registró la habitación de Andrade en casa de su madre, en busca de evidencias que pudieran conectarlo con los homicidios de otros niños. Lo que encontraron fueron varias revistas de contenido obsceno y ropa interior de chica, pero lo más incriminatorio había sido un machete con sangre seca junto a unos recortes de periódicos. La señora Javier Costa les contó que una noche Marcelo había salido de la casa con el machete. Ella le había preguntado que a dónde iba con eso, a lo que él solo se había reído, pero cuando regresó el machete estaba manchado de sangre. Ella se preocupó, pero él le aseguró que todo estaba bien y solo había ido con unos amigos a sacrificar cerdos. Los investigadores le mostraron el machete a Marcelo y este contó todo. Dijo que había sido para cortar la cabeza a una de sus víctimas. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, él respondió que fue para que pudiese ir directo al cielo. Explicó que el pastor de su iglesia decía que cuando un chico muere, se convierte en ángel, así que él creía que al arrebatarles la vida no cometía un crimen, sino que creaba un ángel. También confesó que había bebido la sangre de algunos de ellos en 2 o 3 ocasiones, y dijo que lo hacía porque la sangre renueva y te hace más bello. Costa de Andrade confesó haber tenido otras 13 víctimas, y a medida que la investigación avanzaba, las autoridades descubrieron que había dejado un rastro de muerte más allá de los límites del estado de Río de Janeiro. En una ocasión, llevó el esqueleto de una de sus víctimas hasta Iguazú. La particularidad en este caso fue que le había dejado leche y pan, porque según Marcelo, su espíritu aún no estaba muerto. Además relató que agarraba aquellos restos y se... Lo contaba sin un ápice de sentimientos, como si su deseo carnal tuviera que ser satisfecho como el instinto de un animal. También llevó a los investigadores a Belo Horizonte, donde dijo que había cometido un crimen hacía más de un año. En esta ocasión, confesó que había triturado la carne de su víctima. Lo relató con una frialdad e insensibilidad tal que parecía que estuviese narrando un hecho cotidiano. En el término de 6 meses se esclarecieron un total de 15 homicidios suyos. Durante el transcurso de las investigaciones, Marcelo estuvo siempre acompañado de los detectives, pero tras un intento de fuga, fue recluido en el manicomio judicial del estado de Río de Janeiro. Ahí se determinó que la vida marginal que había tenido, sin valores, preocupado solo por su supervivencia personal, y aunado a los abusos que sufrió, forjaron en él una conducta muy desviada de las normas sociales.
Esto hizo que desarrollara una conducta antisocial y psicopática, convirtiéndose así en un retardado mental con aspectos psicopáticos. Su risa sin motivo es propia del infantilismo de su mente fantasiosa, la cual ríe ante supuestas imágenes y pensamientos que le vienen a la mente con frecuencia. Es incapaz de entender totalmente el carácter del delito, por lo tanto, tiene una visión infantil, retardada e inadecuada de sus crímenes. Los doctores declararon que Costa de Andrade era parcialmente responsable de los crímenes, pero el juez no lo aceptó, por lo que no aplicó ninguna pena. Simplemente ordenó que fuese internado en el manicomio hasta que pudiera recuperarse. Marcelo escapó del manicomio el 24 de enero de 1997, pero fue atrapado de nuevo el 5 de febrero de ese año. El doctor que lo trató estaba convencido de que es un individuo que nunca podrá reinsertarse en la sociedad y que si saliera, seguramente algún chico o persona moriría. Marcelo Costa de Andrade actualmente se encuentra internado en el Hospital Psiquiátrico Heitor Carrillo. Respecto a Altair de Abreu, quien fue el único sobreviviente de sus crímenes, lamentablemente falleció de leucemia poco tiempo después de su traumática experiencia con él. Cuando la gente conoció los escabrosos detalles de este caso, quedaron horrorizados ante la crueldad de sus actos, por lo que a partir de ese momento nombraron a Marcelo Costa de Andrade como el vampiro de Niterói. La mente humana es sin duda uno de los rincones más escabrosos del ser humano. Es difícil adivinar lo que una mente enferma puede estar planeando. Si te interesan este tipo de casos, te invitamos a ver el caso Sagamihara, el suceso que sacudió a Japón. Esto fue Memento Mori. Memento Mori. Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.